Mi nombre es Guillermo Jiménez, soy arquitecto, de profesión, egresé el 2007 de la carrera de arquitectura y nunca me he separado de la profesión, siempre me he dedicado fielmente a la arquitectura y el diseño. Siempre me había atraído por el diseño funcional y técnico, entendiendo que el diseño funcional era propio de la profesión de la arquitectura y la técnica era parte de la especialización en la que yo estaba convencido que era lo que tenía que ir. Y con el tiempo me di cuenta o empecé a enfocarme en el área de salud, donde se integraban perfectamente estas dos cosas, que son el diseño funcional y técnico. La salud tiene exigencias normativas y operativas súper específicas, eh, que vienen a poner ese aspecto más técnico de lo que era parte de lo que yo entendía como la especialización de la arquitectura. No solamente se trata de levantar un espacio físico, sino que lo entendí yo en algún momento como diseñar una herramienta de trabajo que tiene impacto directo en la salud de las personas y en la del profesional de la salud que le permite desarrollar su profesión. Eso te da a entender de que cada decisión arquitectónica tiene una consecuencia súper concreta, que tiene que ver con una operación diaria, el cumplimiento normativo y en lo que vendría siendo un proyecto, los costos de una implementación de una clínica. Entonces, lo que me llamó la atención de este proceso de descubrimiento fue que había una enorme cantidad de profesionales del área de la salud que se frustraban en el camino del desarrollo de sus propios proyectos o clínicas porque carecían de la información necesaria sobre los requisitos normativos y muchas veces sobre incluso el modelo de negocio. Así que yo entiendo que el buen diseño finalmente no solo resuelve el problema espacial de la arquitectura, sino que marca la diferencia entre una clínica que llega a ser exitosa y una inversión fallida. Yo lo identifico más bien como un sistema compacto, a diferencia de otros sistemas más complejos de salud, porque concentra una gran cantidad de variables técnicas y normativas. Muchas de ellas se entienden como espacios de incluso mayor complejidad, con áreas críticas como podrían ser pabellones, salas REA, unidades de esterilización o sala de imágenes, protección radiológica. Entonces, todo eso que tú encuentras a veces en sistemas más amplios, como clínicas, está concentrado en lo que vendría siendo una clínica dental que muchas veces tienen menor superficie que grandes recintos hospitalarios o clínicos. Entonces, lo que te permite eso es planificar de forma mucho más precisa y más quirúrgica cada recinto y cada metro cuadrado disponible para desarrollar el proyecto. Entonces, eh, como comúnmente estos proyectos además son autogestionados, eh, la importancia del metro cuadrado, que digamos, es la de mayor relevancia porque tiene que estar optimizado al máximo para lograr un equilibrio funcional y normativo y que tenga alguna correlatividad con el presupuesto que tú estableciste para establecer el proyecto, ¿vale? De todo esto es lo que finalmente demanda un proyecto de diseño muy, muy óptimo, muy optimizado y un diseño inteligente que esté muy bien planificado desde el principio. El Ministerio de Salud, a través del CEREMI, las clínicas, en este caso una clínica dental, cumple con una serie de requisitos técnicos y normativos para llegar a la autorización sanitaria. Sin embargo, no es el único marco regulatorio, que es el que más se entiende en el área de la salud. También existen las normas urbanísticas y de construcción que están implementadas a través de las direcciones de obras de las municipalidades, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del diseño y la infraestructura, tenemos estas dos grandes áreas que podemos identificar en principio como la parte macro, donde podríamos destacar los flujos clínicos, la incorporación de recintos funcionales mínimos, porque te exigen un mínimo de recintos de apoyo, los que están primeros en la mente del mandante, digamos. El mandante piensa, digamos, en box de atenciones, en pabellones, pero hay una serie de recintos también que se incorporan como apoyos que hay que tener en consideración desde el inicio,
el tema de la accesibilidad universal, que hoy día toma mucha relevancia, y la lógica operacional del espacio. Y después tú vas entrando en espacios más micro, podríamos ir definiéndolo de esa manera, donde se van destacando áreas como más bien de flujo clínico y la incorporación de materialidades, ¿ya? Terminaciones, limpiezas de encuentro, terminaciones sanitarias y ese tipo de cosas. Entonces, es todo un sistema que va desde lo más grueso, digamos, hasta lo más en detalle. El componente fundamental al final, que además tú tienes que tener en consideración para poder implementar un sistema de salud acreditado, es que además tienes que respaldar el proyecto con certificaciones de calidad que acrediten, digamos, la conformidad de los sistemas que estás implementando. Y en este caso tenemos el tema eléctrico, por ejemplo, las redes sanitarias, climatizaciones, ventilaciones, control de emisión de rayos X, etc. Sí es necesario contar con un profesional idealmente especializado, que desde el inicio te marque la diferencia, porque aquí podrías encontrarte con un proyecto que avanza de forma fluida a uno que se va trabando, que se encarece o que incluso podría fracasar. Y esa es la relevancia de fondo. Entonces, yo creo que un profesional que domine la normativa vigente, tanto sanitaria como urbanística, y además la lógica de la operativa clínica, lógica de una clínica dental, puede anticipar requisitos técnicos, optimizar el diseño para que estos lleguen a ser aprobados y alinear los objetivos del profesional. Saber interpretar al profesional que tiene su proyecto bastante claro, pero en la cabeza, y eso hay que traspasarlo de alguna manera a planos, a algo más concreto. Entonces, el profesional con experiencia, digamos, puede significar también llegar a ser un asesor. No solo el servicio profesional, sino que es también un compañero que te ayuda a alinear una estrategia de inversión para tomar decisiones que son informadas, que es básicamente lo más importante. En esto, busco información, digamos, para proyectos técnicos de este tipo, creo yo es lo más relevante. Y no necesariamente el gente de la salud solo maneja, porque se entiende que su desarrollo profesional se fue por el área de la atención, no tanto el sistema técnico de cómo desarrollar, cómo cumplir con las normas sanitarias en un proyecto de infraestructura. Primero, se carece de la información. No siempre están familiarizados con los requisitos que se solicitan a nivel de la Seremi Salud o de la ordenanza. Entonces tenemos en primer lugar un desconocimiento normativo. Después tenemos un mal dimensionamiento del presupuesto. Que si tú tienes un desconocimiento normativo de cómo implementar una clínica correctamente, probablemente te vas a encontrar con que vas a ir arreglando el proyecto en el camino. Eso te va a ir haciendo incrementos en el presupuesto de forma progresiva. Te vas a encontrar que estás gastando muchísimo más de lo que te habías proyectado en un inicio. Lo otro que podríamos, no sé, identificar sería subestimar los plazos de la obra y de la tramitación, ¿ya? La obra siempre hay que entenderla como algo que es flexible y que pudiese, no siempre se da. Hay obras que terminan en plazo, pero hay que entender que también los plazos de obra pueden extenderse. Eso hay que tenerlo considerado desde el principio. Y los plazos de la tramitación. Las tramitaciones usualmente no dependen 100% de uno, por lo tanto, uno está sujeto a los plazos muchas veces de un tercero, con los organismos que te aprueban. En este caso tenemos la Seremi y tenemos a la municipalidad. La falta de planificación integral también yo creo que es un problema, porque lo que se logra anticipar, por lo que habíamos dicho anteriormente, de tener un asesor, digamos, un especialista en el área, te ayuda a planificar de forma integral, porque después te ves sometido a una revisión de acreditación sanitaria, donde ya es demasiado tarde hacer cambios, y eso implica muchas veces tener que rehacer cosas, y demoler y rehacer es el costo más caro que tendrías tú en un proceso de este tipo. Y por último, identificar quizás profesionales ad hoc o que tengan cierta experiencia en la implementación de proyectos de salud. Esto, digamos, no es como construir una casa. Aquí hay un poco más de técnica en el proceso. Y a veces contar con contratistas que sean especialistas en el área también es
es un gran plus. Para quienes tienen el sueño de partir su propio proyecto o clínica dental y sienten que es inalcanzable, yo creo que lo más importante es recordar que tener tu propia clínica no es un sueño inalcanzable, sino que es un objetivo alcanzable si se aborda con planificación adecuada, paciencia y perseverancia. Yo te diría que eso es como un aspecto fundamental. Y ya, digamos, en el área más clínica, como consejo, yo diría sí o sí, hazlo con un acompañamiento de un profesional. Trabajar con expertos, tener en cuenta la calidad de los procesos. Lo usual es que el camino parezca desafiante, pero es posible. Y al final se trata de cumplir con la normativa y tener conocimiento de que hay una legalidad con la que hay que cumplir para poder llegar a tener tu proyecto, digamos, formalizado y aprobado sanitariamente. Mi nombre es Guillermo Jiménez, yo soy arquitecto de profesión, me he especializado en el rubro de la salud, desarrollo todo tipo de clínicas, clínicas dentales en este caso, y esta entrevista fue desarrollada junto a la gente de Smile Avenue, a quienes agradezco un montón esta entrevista porque están haciendo un trabajo excepcional en la comunicación y en el desarrollo de información respecto del área de la salud, en específico para el área clínica odontológica.